Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Esta noche es la noche más larga, porque a las 3 serán las 2. Ocurrirá esa especie de anomalía extraña anual en la que ganamos una hora de radio. Repito, si queréis estar con nosotros, estamos muy contentos, porque lo que viene a continuación, en el fondo, tiene mucho que ver con una generación de buscadores, de periodistas, de investigadores. Seguro que hay una porción de nuestra alma, de nuestra forma de acercarnos a los misterios más o menos marginales y que parece que no interesan, pero vaya, sí interesan, cuya culpa es de este hombre, con un nombre como lejano y hermético, Erich von Däniken. Sus libros influyeron a varias generaciones, en una época muy especial, en una época, por lo menos en España, de transición, de apertura, de crisis muy profunda y de visiones de mundos nuevos. En ese paquete de emociones poderosas llegaba Erich von Däniken y sus dioses, los dioses que no eran los de las religiones oficiales tal y como nos habían dibujado, sino eran poderosos hombres y mujeres de otros mundos, que llegaron a la Tierra primero para que el hombre evolucionase, segundo para enseñar rudimentos de tecnologías que acabaron perpetuándose en obras de difícil comprensión todavía hoy. Son las señales de ese futuro que ocurrió hace mucho tiempo. Cuando hemos hablado de Däniken, y es muy emocionante hacerlo con esta música que pone Geray de Pink Floyd, de la misma época, se nos viene a la mente un hombre en un viejo Volkswagen, un Volkswagen al que casi se le caían las puertas. Un editorial dijo que no. 2, 3, 4. Aquel manuscrito de un joven hostelero suizo era demasiado arriesgado, demasiado irreverente. Era un fracaso si se publicaba. Así hasta 28 editoriales. Pero recorrer 28 editoriales también nos muestra a las claras la fe inquebrantable de ese hombre, con su viejo Volkswagen. Seguramente, si también la editorial Econ Verlag hubiera rechazado su manuscrito, Däniken, estoy convencido, seguiría buscando otros editores, cada vez más pequeños, quizá cada vez más pobres, pero tenía la necesidad imperiosa de contar su propia filosofía. Al final, ese libro se editó. Una pequeña tirada de 3.000 ejemplares. Se llamó en España, título yo creo que insuperable, Recuerdos del futuro. Pocas veces tampoco dijo tanto. Recuerdos del futuro. Ahora vamos a analizarlo con él. Lo asombroso es que vendió millones de ejemplares y no era un libro tan fácil. La primera página no era ninguna escena emocionante, trepidante, de esas que hay que leer como si fuera cine, como nos dicen ahora que hay que hacerlo. No. Era algo casi denso, incomprensible. Era algo que requería un esfuerzo. La gran pregunta es por qué millones de españoles hicieron el esfuerzo. ¿Qué traía Däniken en aquellas páginas? ¿Qué nueva verdad venía negro sobre blanco? Este es Carlos Cala leyendo la primera página de Recuerdos del futuro. Comprenderéis que no era fácil, pero quizá, como ocurrió con muchos lectores, también os enganchéis a estas primeras palabras mágicas. Si os engancháis, estamos dispuestos a abrir el expediente Däniken esta noche. Carlos Cala, Recuerdos del futuro. Recuerdos del futuro. ¿Existe tal cosa? ¿Recuerdos de algo por venir? ¿Habrá acaso una rotación eterna de la naturaleza, una confluencia eterna de los tiempos? ¿Presiente la crisálida que renacerá en primavera como mariposa? ¿Adivina la molécula gaseosa esa ley que tarde o temprano le impondrá el retorno al sol? ¿Sabe la inteligencia que está íntimamente vinculada con todos los espacios de la eternidad? El hombre actual difiere del hombre de ayer o anteayer. El hombre siempre es nuevo. Se renueva sin alterar su permanencia sobre una línea infinita que llamamos tiempo. El hombre debe comprender el tiempo y dominarlo, pues el tiempo es el polen del universo. Y sin un infinito concebible, solo puede haber un tiempo
que converjan todos los tiempos. Sí, hay recuerdos del futuro. El universo nos oculta lo que hoy ignoramos todavía. ¿Qué sientes tú, Javier Sierra, que fuiste socio del club de amigos de Eric von Däniken, de alguna forma? Era más que eso, era, se llamaba la Ancient Astronaut Society, la sociedad de astronautas antiguos, no veteranos, no hay que confundir con astronautas veteranos, sino de astronautas de la antigüedad. Bueno, pues la verdad que escuchando estas palabras me vienen a la mente muchas imágenes. Por ejemplo, la imagen de la estatuilla Dogu japonesa que ilustra el oro de los dioses, que es una estatuilla de unos 2000 años de antigüedad que muestra a un personaje con dos grandes ojos que parecen dos gafas, digamos que enmarcadas en un personaje de cabeza muy frágil y que tiene aspecto realmente de astronauta. O la portada de otro de sus libros, que es La respuesta de los dioses, donde aparece una figurilla encontrada en Ecuador al lado de un astronauta de la NASA y que tiene efectivamente un aspecto muy parecido. Esos recuerdos del futuro evocan exactamente ese contraste de imágenes. Recuerdos del futuro se refiere a que cómo es posible que hace 2000 años o 3000 años existieran figurillas tan parecidas a nuestros cosmonautas o a los astronautas que en aquellos años de publicación de Recuerdos del Futuro pues evidentemente estaban en las páginas de todos los periódicos. También es el inicio de una gran aventura. Eric von Däniken se da cuenta cuando publica Recuerdos del Futuro que muchas de las cosas que ha publicado en ese libro son errores de interpretación. Por ejemplo, él hablaba de la isla de Elefantina en Egipto, que es uno de los lugares sagrados por excelencia del río Nilo. Bueno, él decía que esa isla se llamaba Elefantina porque vista desde el espacio tenía forma de elefante, nada más lejos de la realidad. Había sido una leyenda, digamos, urbana de aquel tiempo, pero la isla de Elefantina es un islote de forma irregular que no recuerda un elefante, pero por el que pasaban antiguamente elefantes, por eso se llamaba así. Así que Däniken decidió hacer algo que lo convierte, a mi juicio, en un personaje de bandera. Y es que decide no volver a publicar un solo libro más sin que las cosas que contara en esas páginas hubieran sido vistas con sus propios ojos. Y así se dedica a recorrer el mundo, a enseñarnos culturas, paisajes, evidencias arqueológicas en todas partes que nos desconcertarán. Podemos estar de acuerdo o no con él, pero lo que es incuestionable es que Eric von Däniken hizo que varias generaciones de lectores se interesaran por primera vez por la arqueología. Y por la lectura. Habíamos preparado una encuesta en ikerjimenez.com, una pregunta que es la que lanzó al mundo Eric von Däniken hacia el año 68, hace 41 años. ¿Creéis que pudo haber intervención de seres de otros mundos en la antigüedad más remota del hombre y que tienen que ver con la evolución de nuestra especie? Pues la respuesta rotunda sí, 81,3%, no 18,7%. Y hay cientos sí de creen. Respuestas, 81% sí. 81,3% sí creen que fuimos visitados en la antigüedad. Vamos a escuchar a Eric von Däniken antes de ir conociéndolo en este proceso y homenaje al mismo tiempo, proceso amistoso, pero también hablaremos de errores y de polémicas. Eric von Däniken podría resumir perfectamente como auténtico periodista, aunque no sea un periodista titulado, era un periodista excelente, y le hablaba a Luis Álvarez de esta forma. Personalmente, estoy seguro que hace miles de años extraterrestres estuvieron en nuestro planeta. Nuestros antepasados en aquel tiempo pertenecían a la época de piedra. No entendían lo que estaba pasando, así que ellos creyeron erróneamente que estos extraterrestres eran dioses. Nosotros sabemos que no hay muchos dioses, que hay un solo Dios, pero así está escrito por ellos en su literatura religiosa, en su mitología y en las leyendas de la raza humana. Eric von Däniken, quizá 70, 80 millones de libros vendidos, 32 títulos. Carmen, algunos en castellano con nombres tan poderosos. Cuéntanos un poco. Haznos el repaso para que la gente se quede con la historia y active su recuerdo. Si queréis saber algo de Däniken, si os quedasteis con dudas, qué pasó, qué casos, qué historias, si queréis contarnos vuestra teoría de qué ocurrió en los albores antiquísimos de la humanidad, vías de contacto que ya conocéis, que ya sabéis, cadenaser.com, milenio3@cadenaser.com, la página web, todo a vuestra disposición. Libros. Libros, el que ya habéis nombrado, Recuerdos del Futuro, que sería el primero que publicara, Regreso a las Estrellas, El Oro de los Dioses, El Mensaje de los Dioses, Las Apariciones. Un extraño trabajo, ¿eh? Pero bueno.
La respuesta de los dioses, profeta del pasado, Atlántida, experimentos con hombres y monstruos, testigo de los dioses, el motín de los titanes, la guerra de los carros de fuego, también está viaje a Kiribati, el hundimiento de la Atlántida, la destrucción de Sodoma y Gomorra, la estrategia de los dioses, la octava maravilla, el día en que llegaron los dioses, en qué me he equivocado, nuevos recuerdos del futuro, todos somos hijos de Dios, los ojos de la Esfinge, nuevos descubrimientos sobre el antiguo Egipto, el retorno de los dioses, la respuesta de los dioses, evidencias y comprobaciones en 5 continentes. ¿Cómo es Eric von Däniken, Luis? Encantador. Es un tipo excelente y además es una persona... ¿Qué viste en él? Pues la fascinación de un niño o de un hombre que no ha querido matar al niño que lleva dentro. Una persona muy parecida a ti, fíjate, Iker. Sí, y con una, digamos, con una energía muy, muy positiva. Yo recuerdo que le entrevistamos nada menos que a 41 metros de altura en la bola que, digamos, jalona el Mystery Park, que por cierto ha vuelto a abrir, ¿vale? Para todos aquellos que quieran ir. El Mystery Park, que sería un gran centro... Parque temático del Parque misterio. de ocio del misterio, ¿no? Una idea sí, fabulosa. Se pueden encontrar muchas de las cosas que hablamos en Cuarto Milenio o aquí en Milenio 3 y que además está en un paraje excepcional, que es Interlaken, rodeado de los Alpes. Y cuando comentabais cómo es posible que se vendan tantos millones de estos libros, ¿cuál es esa fibra sensible que pudo tocar en tanta gente, ¿no? Pues para empezar, imagino, quieres escribir un sitio así, provenir de allí probablemente. Son gente, fíjate, en esta parte de Suiza tienen un pensamiento mágico muy desarrollado, ¿no? Y es maravilloso estar... No han matado esa parte de la fantasía. No la han matado. Y de hecho viven en una zona con un riquísimo folclore. Él se vio arropado en esa fiesta despedida del Mystery Park de muchos amigos que eran antropólogos. Algunos les entrevistamos por otros temas, como la tropa de Odín. Y fuera de cámara era increíble con la facilidad con la que hablaban de algunas cosas que aquí parece que se empieza a hablar también en las universidades. No vamos a decir esto de que no, es que aquí en España no, también. Pero allí como que llevan más recorrido, ¿no? Y eso es muy, muy bonito, y querer estar con él. ¿Cómo te recibió? Bueno, era un hombre ilusionado con todo lo que hacía. Sí, bueno, me habló de algunos compañeros de profesión ya de antiguo, ¿no? Y preguntaba qué tal estaban algunos, ¿no? E incluso te conocía a ti de referencias, lo cual me hizo mucha gracia. Pero bueno... Está al tanto de todo. Está al tanto de todo, sí. Es un personaje, a mí me recuerda... Decía Luis que Eric von Däniken le recordaba a ti, Iker. A mí me recordó, cuando yo conocí a Eric von Däniken, a otro personaje que pasó fugazmente por mi vida, que fue Carlos Castaneda. Es ese tipo de personajes entusiastas, muy entusiastas, que tú puedes estar o no de acuerdo con él, pero que tras 5 minutos de charla, sentado en una mesa, yo he compartido pizza con Eric von Däniken, termina convenciéndote realmente, porque te arrastra a su universo, a su mundo, a su manera de ver las Javier, cosas. ¿tenía Eric von Däniken razón? Tenía razón en cuestionar muchas de las cosas de la historia antigua. Tenía razón y tiene razón cuando dice que muchos de los dioses del mundo antiguo y de las mitologías del mundo antiguo se pueden interpretar fantásticamente bien desde el punto de vista de un paleocontacto, digamos, el enfrentamiento entre una cultura muy desarrollada y otra muy poco desarrollada. Y tiene razón en que todos, sin excepción, los mitos antiguos se pueden interpretar en clave tecnológica. Ahora, ¿es esa la interpretación definitiva, correcta y total? No lo sé, pero sí que metió el dedo en una llaga del que todavía no ha sacado ese dedo y que sigue abierta. Y hoy, que estamos celebrando el 150 aniversario de la teoría de la evolución de Charles Darwin, sigue todavía en el ojo del huracán, y es el misterio de la aparición de la inteligencia en el ser humano. Él sugiere que ese misterio, que esa inteligencia, aparece después de una intervención genética artificial en el ADN de los simios primitivos. Algo que el propio descubridor del ADN, Francis Crick, llegó a plantearse. El hecho de que ese salto evolutivo hubiera tenido que ver con una mutación dirigida. Claro, ante eso, las preguntas que se abren son mucho más profundas que pensar que la losa de Palenque muestra a un astronauta, o que una estatuilla Dogu japonesa de hace 3.000 años o 2.000 años refleje a un cosmonauta venido del espacio. Está dirigiendo sus preguntas y sus reflexiones hacia el origen de nuestra propia especie, y está situando ese origen en el espacio profundo.
por si faltaba algo, estos libros, estas portadas, Profeta del pasado, la estrategia de los dioses, tienen que ir acompañados, cómo no, de Yo Robot, Alan Parsons, Yo Robot. Recuerdo perfectamente cuando el compañero Juan G. Vallejo y un servidor nos poníamos en una zona muy concreta hace no mucho tiempo de Göbekli Tepe, que seguro será motivo para que Erich von Däniken saque algún libro, y nos quedábamos con una expresión absolutamente sobrecogida y sobrepasada. Ahí veíamos esos ídolos increíbles, esas figuras de piedra, como bien ha contado Javier Sierra, la sensación de que lo más antiguo del hombre, en el primer hombre constructor, caramba, aparecen los mismos seres gigantescos, con extraños atuendos, ese ser de Göbekli Tepe, ese ser de Urfa, con ojos de obsidiana, expresión lejanísima, como de venir de muy lejos, podía ser perfectamente una de estas portadas de Erich von Däniken. Y mencionamos a Erich von Däniken ahí en Göbekli Tepe, ¿verdad, Juanje? Buenas noches. Buenas noches, Iker. Pues sí, mencionamos obviamente a Erich von Däniken porque, primero, una cosa fundamental de Erich von Däniken que comentaba antes Javier. Por encima de que tenga razón o no, gracias a Erich von Däniken la gente se interesó por la arqueología y vio la historia como una materia viva, no como algo muerto. Y es que la historia es una ciencia, pero no es científica, porque además se basa en lo que vamos descubriendo día a día. Y yo no sé lo que voy a descubrir mañana, incluso si me apuras debajo de mi casa si me pongo a excavar. Lo que ha pasado, por ejemplo, en Göbekli Tepe. Desde ese punto de vista, Erich von Däniken fue un genio, porque abrió todo un campo a la divulgación y a que la gente conociera la historia de una forma distinta. Obviamente, algún día irá a Göbekli Tepe por una cosa, porque la ciencia lo que sí ha demostrado en Göbekli Tepe, esta parte de la ciencia, de la historia que es completamente científica, es que aquello que nosotros vimos tiene 11.000 años de antigüedad. Cuando supuestamente las primeras civilizaciones, y para que la gente lo entienda, una civilización es cuando una sociedad deja de ir en taparrabos y uno caza, su mujer está en la cueva y poco más, y de repente hay sacerdotes, astrónomos y toda una estratificación social, que es lo que permite que miles de personas puedan hacer esas estatuas que nosotros vimos sin tener que trabajar, y un ejército organizado. Cuando surge eso que se llama civilización, ya queda claro que no fue hace 5.500 años, sino que fue hace ni más ni menos que 11.000. ¿Tenía Erich von Däniken razón en algunas cosas? ¿Quién lo sabe? Lo que estamos muy seguros es que los hallazgos de Göbekli Tepe, que le habrán llegado ya a Erich von Däniken también, y que emitimos en el primer programa de Cuarto Milenio, pues le habrán hecho mucha ilusión, porque en el fondo van en esa línea, ¿no?, de que la historia no está completa. La interpretación es libre. A mí me gustaría mucho ir sabiendo, Carmen, qué opina la gente de Erich von Däniken. Si hubo gente que leyó a Erich von Däniken, si hay gente que lo considera un simple charlatán, porque, claro, tuvo que hacer libros como En qué me he equivocado. Pero si os parece, empezamos el viaje. Creo que Jeremy Martínez tiene por ahí alguna música que irá surgiendo de tipo oriental. ¿Y por qué elegimos un lugar del que no se habla tanto como la India? Nos imaginamos ahora mismo a Erich von Däniken en una nave del tiempo, ¿no? Y se va hasta un lugar remoto, hasta la India. Nos va a contar un misterio importante, y luego vamos a comentarlo. Los vimanas vienen de la antigua India. Son antiguos textos escritos en sánscrito, algunos de ellos más antiguos que los clásicos textos en sánscrito. En ellos se describían gigantes ciudades que rodeaban nuestro planeta. De estas ciudades emanaron hacia la Tierra los vimanas, que fueron descritos con tal precisión que fuimos capaces de reconstruirlos con animación por ordenador. En uno de nuestros shows citamos los textos antiguos y al mismo tiempo se pueden ver en la pantalla. Es muy teatral. El amigo Erich von Däniken se atrevía con pasar o computerizar estos vimanas antiquísimos de miles de años, y también con el ingenio extraño que le salió al paso al profeta Ezequiel, prácticamente, y convertirlo junto con un ingeniero Blumrich en una maqueta, ¿no? Bueno, lo que decía Erich von Däniken es que en los textos sagrados de la India, sobre todo el Mahabharata y el Ramayana y en los Vedas, había descripciones precisas, pormenorizadas de estos vehículos. Claro, yo recuerdo que compré mi primer Mahabharata por culpa de Erich von Däniken, porque quería comprobar si efectivamente esas descripciones estaban. Pues encontré efectivamente descripciones de esos vehículos voladores de los dioses que son
son descritos como de 2 o 3 pisos que se mueven con una mezcla de combustible que se da allí, de mercurio y de rasa, que produce rasa que no sabemos lo que es, que producen una especie de melodía al atravesar los cielos y que van cargados con armas, que Arjuna, que es el héroe de esta epopeya, en su momento describe con pavor cómo Indra utiliza estas armas, que son capaces de destruir una ciudad con un fulgor de 1.000.000 de soles, y son palabras textuales. Es más, cuando Hermann Oberth, el padre de la astronáutica, ve por primera vez las pruebas nucleares, acude a una cita del Majábharata donde se habla de estas descripciones de explosiones más brillantes que el Sol en 1.000.000 de veces. Y aquello... Se cumplía un curioso bucle, ¿no? Un curiosísimo bucle en el tiempo. Los Vedas se supone que están refiriéndose a historias antiquísimas, no a 11.000 años, sino a miles de años más atrás en el tiempo. Si tenían razón o no, si evocaban un recuerdo real o no, nunca lo sabremos probablemente. Pero que la descripción de Erich von Däniken nos hizo leer el Majábharata a todos con otros ojos, indudablemente fue así. Ahora mismo el tiempo pasa y en Internet, en la pantalla, Carmen tiene algunas imágenes de una potencia tremenda, ¿no?, sobre ilustraciones que tienen que ver con estos textos sagrados y aparecen. Y Ezequiel, evidentemente la nave de Ezequiel que estoy viendo en esa imagen descrita que ha encontrado Carmen. Bueno, lo de Ezequiel es capítulo aparte en la historia de Erich von Däniken. Él publica en Recuerdos del Futuro que en el capítulo 1 de Ezequiel aparece descrita una nave voladora. Ese libro llega llega a mucha gente, se traduce en Estados Unidos y se convierte en un bestseller con el título no de Recuerdos del Futuro, sino Chariots of the Gods, con un interrogante, los carros de los dioses. Y ese libro es leído por el hijo del responsable de patentes que en esos momentos está trabajando en la NASA, en Huntsville, en uno de los laboratorios de la NASA. Bueno, pues el hijo lee ese libro, se queda maravillado y le pide a su padre, que se llama Joseph Blumrich, es un ingeniero de origen austriaco, que lea el libro, por favor, y especialmente la parte dedicada a Ezequiel. El padre, haciendo caso, digamos a regañadientes del hijo, lee ese libro y para demostrarle que el hijo está perdiendo el tiempo leyendo esas tonterías de este señor, decide llevar a su mesa de dibujo, a su mesa de diseño, lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 1 de este libro que está en la Biblia. Cuando empieza a anotar, llevando, digamos, a diseño, a línea, las metáforas que utiliza el profeta Ezequiel para describir su encuentro con la gloria de Yahvé a orillas del río Kebar en Babilonia en el siglo V a.C., cuando empieza a llevar a líneas esas descripciones, se da cuenta de que Ezequiel está describiendo un aparato volador, artificial, con 4 rotores parecidos a helicópteros, que son los 4 profetas, los 4 vivientes que describe Ezequiel, y que puede convertirse en un aparato volador técnico que podría diseñar la NASA. Y se queda convencido, tan convencido, de que efectivamente Däniken tiene razón, que este ingeniero de la NASA, que ha hecho patentes para las misiones Apolo, publica un libro que se tituló, y que se publicó en español, Ezequiel vio una nave extraterrestre. ¿Qué dice la gente sobre Däniken? ¿Hay opiniones y controversia también sobre él o no? ¿Qué dicen nuestros oyentes? Pues mira, lo primero que nos escuchan es de Suiza, Rubén, que está en St. Gallen, que está viviendo en un antiguo convento. Ahí hubo Alex Schneider, el gran profesor que enseñó a Germán de Argumosa el tema de las psicofonías. Bueno, el gran Alex Schneider de St. Gallen. Yo creo que Rubén nos tiene que invitar porque está viviendo en un antiguo convento al lado de la catedral, un edificio antiguo de los que todo cruje, y encima nosotros hablando de un suizo como Erich von Däniken. Y está ahí al lado de la catedral en St. Gallen escuchando Milenio 3. Es la maravilla de lo digital, ¿eh? Antonio José desde Valencia dice que solo tiene 22 años, pero que ha crecido con Däniken, que su padre tenía en casa sus libros, incluso uno firmado por él. Me hizo interesarme por la historia de la arqueología y sobre todo la lectura. Es que hay una imagen de final de los años 70, que son muchas casas españolas donde no se leía, con no solo 1, ni 2, ni 3, sino 5, y 6 y 7 libros de Erich von Däniken. Había algo en la gente que incluso no leía, que acababan atrapados por el anzuelo de este suizo. Gorka nos dice que hace años rescató Regreso a las Estrellas y Viaje a Kiribati de la biblioteca de su madre. Buenas noches, soy Juan Carlos de Valencia. Estoy buscando sus libros y no los encuentro. ¿Siguen publicándose o están descatalogados? En cualquier librería de viejo
hay algún libro de Eric von Y por Däniken. internet es muy sencillo Sí. encontrar ahora mismo. ¿Dónde se pueden conseguir los libros? Nos siguen preguntando. José Arcadio, pues lo mismo. Es lo el acabamos efecto de esas decir. palabras. Son palabras mágicas, es una invocación, eso de recuerdos del futuro. Domingo nos dice que tengo en mi casa Regreso a las Estrellas, comprado por mi padre allá por los años 70, y tantos heredados por mí. Los guardo como oro en paño. También nos preguntan que cómo se puede datar una figura de oro, hablando precisamente de esa que tenemos en el oro de los dioses. Iñaki desde Irún. Bueno, pues una figura de oro, ¿cómo se puede datar exactamente? Pues no No se sé puede datar. exactamente, porque no Tienes que tiene datarlo por ningún, contexto. ningún elemento. Claro, en el estrato en el que Claro, ha sido encontrada. la tierra más o menos. alrededor. Con lo que es con cerámica sería por termoluminiscencia. Claro, con cerámica. Pero con oro no Bueno, sé si se también- puede aplicar la misma técnica. Claro, también se podría hacer dependiendo del estilo que tenga esa pieza, si encaja dentro de un periodo Claro, artístico sí. también de una a nivel de una estilístico sí, pero a civilización. nivel puramente científico, No lo un sé, análisis, no lo sé. imagino que arqueológicamente será siempre por el estrato Claro, donde por se el encuentra, estrato ¿no? donde A ver, pero no, Sí, no lo siempre es lo, tan lo fácil podemos datar, consultar, lo Ni podemos consultar a siquiera- un experto que hay químicos en este país que se dedican a eso y te digo yo que no responden. Mira, rápidamente. también Luis Rivera, salvadoreño en Zaragoza, nos dice: hace un año encontré limpiando una vieja herrería Regreso a las Estrellas, primera edición. En una La herrería. verdad que me sorprendí al encontrar en un pueblo este libro tan valioso. A veces pienso que la raza humana puede ser un experimento llevado a cabo por seres extraterrestres. En la misma Biblia hay pasajes claros de experiencias con ellos, nos decía María desde Sevilla. Pues me interesa mucho tanto la encuesta que tenéis en ikerjiménez.com como las preguntas y las opiniones sobre Däniken y su teoría. Y recordar, Iker, que sorteamos 3 DVDs de Una cierta verdad. Claro que sí. Lo curioso es que yo pensaba, por ejemplo, que esto estaba muy obsoleto, que había impregnado a cierta generación, pero a la siguiente no. Estamos haciendo este experimento en vivo para saber si estas teorías siguen vigentes, si no se han borrado, porque se habló también de errores, de fallos, si la fuerza de Däniken sigue viva. Te habló mucho de Egipto, Däniken, ¿verdad, Luis? Habló de muchas cosas, porque en realidad sí que percibía, yo sí que tenía la sensación de que él necesitaba, después de tantos años, y fijaos, después de tanto éxito, justificarse en algunas cuestiones, ¿no? Y él sí que me reconocía... Fue muy criticado. Claro, que se había equivocado en algunos casos, pero que gracias a ese planteamiento que él hizo de muchas de las cosas, no solamente lo que decía Javi, es decir, muchos se hicieron arqueólogos, muchas piezas arqueológicas se reencontraron, sino que también probablemente empezamos a entender la arqueología de una manera diferente. Cuando uno va, por ejemplo, a México, hemos venido hace muy poco, y hablas con los propios mayas, hablas con un arqueólogo y te cuento una cosa, hablas con los propios mayas que son descendientes de esa cultura, ellos su realidad la ven de una manera completamente diferente, y es quizá no es tanto un error de una fecha o de un dato, sino es más bien es un error de percepción Claro. de lo que nos están contando, porque es una cultura con un sistema occidental que intenta Sí, interceptar medir, claro, catalogar y con llevar a un unos parámetros catálogo eso. diferentes, claro, y eso es absurdo. Y en eso Däniken hizo un gran trabajo, al margen, como hemos visto en esos mensajes, porque ese sí que es mi caso, de haberse encontrado un chavalito de 8 años, un libro en la biblioteca de su padre, cogerlo y quedarse fascinado con frases como «sabe la crisálida de la próxima primavera». Es maravillosa esa frase, ¿no? Bueno, hay otra frase también que es muy provocadora, que es la que encabeza el capítulo 1 de Recuerdos del Futuro, que dice: escribir este libro es una temeridad, pero no lo es menos leerlo. Eso es genial. Claro, Eso es absolutamente sí, genial. Él está provocando al lector, evidentemente es consciente de que está provocando, pero está haciendo algo que, en fin, con unas décadas de por medio y teniendo en cuenta que me voy a referir a un autor de ficción, y Däniken teóricamente, bueno, no es un autor de ficción, es un autor de no ficción, pero el efecto es similar. Me refiero al efecto Dan Brown, ¿no? Dan Brown consigue con su novela El Código Da Vinci que mucha gente entre en el Museo del Louvre a Por ver... vez primera. por vez primera, a ver las obras de Leonardo y quedarse maravillado con ellas, ¿no? Däniken provoca ese efecto 40 años antes, haciendo que mucha gente entre por primera vez a museos de arqueología donde nadie entraba. Museos que estaban prácticamente vacíos en busca precisamente de las figurillas de los dioses muchos astronautas. critican eso. O sea, el acercarse... ¿Cuántas personas se han acercado a leer a través de la obra de Dan Brown? Porque había gente que nunca había tocado un libro y gracias a Dan Brown han empezado a leer. Gracias a Eric von Däniken pasó lo mismo. Empezaron a visitar museos y empezaron a interesarse por ese pasado. ¿Qué te ha pasado, por ejemplo, en Capadocia? Pero ¿Qué nos ha pasado? Hay algo más importante. Que todo el mundo conocía eso Sí. desde que un Claro. suizo escribió ahí. Ahí no Pero iba es que nadie. O Nazca. Y Nazca, Además, igual. Nazca, muchísimos más sitios, o sea, por ejemplo, incluso el mundo maya, o a saber más sobre Arca de la Alianza, por ejemplo. Pero hay una cosa que me viví una vez contigo, con Javier,
en Capadocia me pareció muy curiosa, que nos encontramos con Omer Demir, que fue el que descubrió la ciudad subterránea de Derinkuyu, una ciudad en la que pueden caber más de 1000 personas, y lo que comentó literal fue, no, aquí vino una vez un suizo, escribió esto en un libro, empezó a llegar gente, ¿y cuántos hoteles hay ahí ahora? 100, o sea, hay mucha gente que come en una zona pobre y miserable, gracias a este señor que es Erich von Däniken. Gracias a la respuesta de los dioses. Igual que pasa en Nazca. Y yo ante eso me quito el sombrero. Igual que la pasa gente, en Nazca. La Igual gente lo va mismo. allí, ve cultura, ve una historia y cada uno que opine lo que quiera, Bueno, pero ven algo. Pues hay un lugar que sí que era célebre antes de Däniken, que es Egipto y las pirámides. Y Däniken le contaba a Luis en Interlaken algo importante y digno de ser comentado aquí. Hace unos meses estuve en Egipto, donde oí el rumor de que se había descubierto un nuevo conducto dentro de la roca de la pirámide. Cuando lo oí, no pude creerlo, porque ya se había comentado el descubrimiento, pero nunca se había hecho público, pues este estaba tan profundo dentro de la pirámide que se hallaba al nivel del agua subterránea, y allí debía existir un gran sarcófago hecho de granito. Así que fui allí para investigarlo, porque yo ya he comprendido que nunca más debía escribir o hablar de lo que no se controla y ve uno mismo. Estuve allí. El conducto existe y va directamente hacia la tierra y termina en las aguas subterráneas y es un sarcófago gigante. Y el sarcófago es mayor que el túnel que conduce a él. Así que en algún lado bajo la pirámide debe haber otro pasadizo. ¿Una tecnología tan extraña? Siempre me pregunto a mí mismo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hicieron esto hace miles de años? Y además, ¿con qué herramientas? ¿Con qué conocimientos? Nuestro compañero Santiago Camacho, que está preparando una serie de historias increíbles de conspiración que vienen después, en esta noche, la noche más larga. Santi, ¿también influido o influenciado por Erich von Däniken? Claro que sí, como todos nosotros. La verdad es que, pues yo creo que fue una época maravillosa en la que empecé a descubrir el misterio con aquellos libros. Yo creo que fue posiblemente eso y El retorno de los brujos de Powell y Berger los dos libros que empezaron a que un niño, porque entonces era apenas un chaval que empezaba a leer sus primeros libros que no fueran de texto, pues empezase a hurgar y a investigar y a descubrir que había revistas que se dedicaban a estas cosas y ya pues a suscitarse un interés que duró ya para toda la vida. Javier, Egipto y nuevos hallazgos en Egipto que se han ido demostrando, y Däniken que dice que Nazca y Egipto como los dos lugares que a él se le han quedado impregnados para siempre en el alma, ¿no? Es normal, yo creo que son los dos lugares. Yo he visitado muchos de los sitios a los que ha ido Däniken, precisamente atraído por las ideas de Däniken en principio, y de todos ellos los dos paisajes más, entre comillas, extraterrestres que conozco son la meseta de Giza y las pistas de Nazca. Son dos lugares realmente fuera de toda norma, ¿no? Donde parece realmente que ha habido una intervención que no era humana, da esa impresión. Bueno, el caso es que Däniken no te obliga, al menos en Recuerdos del Futuro, después, bueno, digamos que se va haciendo más profundo y más inciso en sus ideas, no te obliga a creer. Lo que hace en Recuerdos del Futuro es obligarte a pensar. Son 323 interrogantes las que cruzan de cabo a rabo esa obra, haciéndote cuestionar tus creencias, el origen de tus dioses, el origen de los dioses del Antiguo Testamento. Y hablo de los dioses del Antiguo Testamento, aunque muchos dirán, bueno, ¿por qué no el origen de Dios del Antiguo Testamento? Porque Däniken es el primero en subrayar que la palabra original que describe a Dios en el Antiguo Testamento es Elohim, que es plural. Que es una de esas cosas que cuando te la cuentan, pues te desconcierta brutalmente, y lo hacía más todavía en los años 70, cuando nuestro acceso a la Biblia era prácticamente, pues yo creo que exclusivo, limitado, ¿no? Exclusivo, es decir, solamente leíamos la Biblia, no teníamos muchas otras referencias, ¿no? Vamos a hacer una cosa importante, y aquí pasamos de ese inicio con la India, los Vimana, hemos pasado ni más ni menos que por Egipto y esa tumba que él describe, ese sarcófago gigante que yo también he visitado, es la tumba de Osiris, que está muy cerca de la pirámide de Kefren. Lo contaba también, ¿no? Es decir, claro. Pero claro, es que tú imagínate a un señor, Däniken tiene ahora 74 años. Tú imagínate a un señor como él, de 74 años,
bajando a la tumba de Osiris, y digo bajando porque son 30 metros de profundidad, donde tienes que bajar por unas escaleras de mano que resbalan de la humedad, porque emerge humedad del fondo de la meseta de Giza, llegar al fondo de ese túnel, encontrarte un charco grande de agua verde y putrefacta, por allí no corre, no circula el agua, y cuando se aclara el agua, cuando con la mano apartas los excrementos, la porquería que está flotando, te encuentras un sarcófago gigante que podría albergar el cuerpo de un señor que podría tener 2,5 metros de alzada, hecho en una piedra tan grande que por el agujero por el que tú has entrado, que es el que se supone tuvo que ser utilizado para bajar, para descender esa pieza, no cabe. ¿Cómo demonios han bajado esa pieza hasta allí? Däniken se sorprende, y se sorprendería cualquiera que descendiese allí. Y desde luego lo que hace Däniken es no solamente quedarse con la sorpresa, sino hacerse preguntas sin fin en un bucle infinito que a él le termina llevando desde luego a los dioses extraterrestres. ¿Hubo alguien antes de Däniken que hiciera este tipo de libros? Sí, y luego comentaremos. ¿Por qué no llegaron a la gente como llegó Däniken? Es un misterio. ¿Era el primero que hablaba de dioses de las estrellas? No. Robert Charroux, varios autores. Alexander Kazantsev en Moscú. Pero no llegaron, no calaron, no tenían su emoción, pasó algo. Uno de los temas más polémicos, uno de los temas por el que más críticas recibió Däniken, es un extraño hallazgo, una especie de gigantesca biblioteca. Se habló de oro. Él publica El oro de los dioses, que es un gran giro en su carrera. Ahora nos lo cuentas. Es un giro porque es una investigación que no se conocía, una investigación propia, y toda esa historia empezaba así. Carlos Cala nos lee la primera página. Mucha atención, porque esto fue un pelotazo impresionante. Nueva Fontana, de Martínez Roca, publicaba El oro de los dioses, uno de los libros que más eco tuvo en la España de los 70, y no me extraña. ¿Queréis ver cómo empezaba? Así. Se trata, en mi opinión, de la historia más increíble, la más inverosímil del siglo. Me parecería una historia de ciencia ficción si no lo hubiese visto y fotografiado yo mismo. Lo que he visto no es ni sueño ni fantasía, es realidad. Bajo el continente sudamericano existe un gigantesco sistema de túneles, hondamente enclavado, de varios miles de kilómetros de extensión. ¿Quién lo construyó y cuándo? He ahí la incógnita. En Perú y Ecuador se consiguió recorrer cientos de kilómetros de estos túneles, pero esto no es más que el comienzo. El mundo lo ignora todo sobre ellos. Con fecha 21 de julio de 1969, el argentino Juan Moritz depositó en la notaría del doctor Gustavo Falconi, de Guayaquil, una escritura legalizada, firmada por varios testigos, que le reconocía ante el Estado de Ecuador y ante la posteridad como descubridor de este sistema de túneles. Esto es un extracto de las partes más relevantes de dicho documento. Juan Moritz, ciudadano argentino por residencia, nacido en Hungría, pasaporte número 4361689. En la región oriental, provincia de Morona, Santiago, dentro de los límites de la República del Ecuador, he descubierto valiosos objetos de gran valor cultural e histórico para la humanidad. Los objetos consisten especialmente en láminas metálicas. Contienen probablemente el resumen de la historia de una civilización extinguida, de la cual no teníamos hasta la fecha el menor indicio. Los objetos se encuentran diseminados en distintas cuevas y son de la más variada naturaleza. He podido realizar el descubrimiento en circunstancias afortunadas. En mi condición de científico investigué aspectos folclóricos, étnicos y lingüísticos de las tribus ecuatorianas. Los objetos por mí encontrados presentan las siguientes características. 1. Objetos de piedra y metal de distintos tamaños y colores. 2. Láminas de metal grabadas con signos y escrituras. Se trata aquí de una verdadera biblioteca metálica que podría acaso contener un compendio de la historia de la humanidad, como asimismo revelar el origen del hombre o dar noticias acerca de una civilización extinguida.
Así comenzaba, de esa forma tan rotunda, El oro de los dioses, una historia que no cesa. Hace poco recorríamos parte de América, el Perú, Juanje, Carmen, la historia de los túneles, y los hallazgos dentro de esos túneles estaba tan presente, tan viva, lejos de haberse extinguido, porque parece, ya no nos contará Javier qué pasó con esos objetos concretos de la Cueva de los Tallos, pero es que en América la leyenda o verdad continúa viva, fuerte. En muchísimos lugares de América Latina, sobre todo lo que es la zona que hay y que hace frontera entre lo que es Perú, Bolivia y Brasil, toda esa zona de selva apenas ni explorada, donde hace un par de años, por ejemplo, se encontró una ciudad que es Gran Saposa de más de 200 hectáreas, se sigue buscando ciudades perdidas, se sabe que hay. Yo entrevisté, por ejemplo, a un arqueólogo, Quino Olivera, que decía que tenía fotografías de gente que había entrado en la selva y sigue habiendo ciudades sin tocar apenas. Y lo que es del tema de los túneles es algo prácticamente endémico, sobre todo, bueno, tanto en la cultura maya con el mundo del Xibalbá y ese mundo subterráneo, que ahora se ha descubierto otra parte del Xibalbá. Que es como el infierno, ¿no? Es sin el cómo, es el infierno en sí, es un bajar a los infiernos. Hay un infierno clarísimo en Xibalbá, que es Balancanché, que está justo al lado de Chichén Itzá, pero bueno, ahora se han descubierto otras cuevas que parece que también han sido objeto de rituales. Entonces, aprovechando las oquedades, por ejemplo, la cueva más grande del mundo, hasta tal punto grande que no se ha llegado hasta el final, es una que hay en el estado de Guerrero en México. Ningún científico ha llegado todavía hasta el final. Tengo el nombre en la punta de la lengua, pero no me sale, y he estado en ella. Tiene algunas cavidades que prácticamente cabe un edificio de 20 plantas. Eso es el primer kilómetro y medio. Entonces, realmente ese mundo subterráneo que era utilizado por los indígenas, obviamente queda claro que pasa de generación en generación. Entonces, si mezclas esa zona de selva tan enorme que hay todavía sin tocar, más esas cuevas enormes que quedan sin tocar y que algunas como esta que te comento no se ha llegado todavía hasta el final, pues da pie a pensar que en ese tipo de lugares todavía puedan quedar misterios que nos puedan llegar a sorprender, incluso, ¿por qué no?, a cambiar parte de la historia que tenemos hoy escrita. Biblioteca de Oro, que contaba la historia de la humanidad. ¿Qué fue de ella? Bueno, Däniken, en sus dos primeros libros, en Recuerdos del Futuro y Regreso a las Estrellas, insinuaba que si estos dioses extraterrestres habían visitado nuestro planeta, tendrían que haber dejado pruebas de su paso por la Tierra, y él especulaba, no sé muy bien basándose en qué, que podrían existir depósitos subterráneos con esas evidencias. En el año 68... Como un legado para el futuro. Efectivamente, en el año 68 él visita Ecuador, se hace amigo de Juan Moriz. El año 68 es el año que él publica Recuerdos del Futuro, y recibe la información de este sistema de galerías que, como ha dicho Juanje, pues es muy común en toda Sudamérica. Por ejemplo, en todo el Ande, toda la región de los Andes, existen leyendas sobre este asunto. Los incas hablaban de Lucupacha, que sería también el mundo subterráneo, y hablaban incluso de que sus fundadores, los hermanos Ayar, procedían de ese Ucupacha, emergiendo de esos túneles, que existían túneles que conectaban, por ejemplo, la zona costera de la actual Lima con las zonas del Ande más alto, como Cuzco, como la capital del Cuzco, y que esos túneles eran transitados frecuentemente, ¿no? Bueno, pues esas leyendas llegan evidentemente a oídos de Däniken, pero en el caso de Däniken hay un paso más. Se supone que en uno de esos sistemas de galerías, en Ecuador, existiría un gran depósito con los libros que contarían la epopeya de los dioses, y que ahí estaría reflejada la historia de la humanidad en láminas metálicas para la posteridad. Däniken se enamora inmediatamente de ese rumor, de esa historia, y quiere confirmarla. Descubre que hay un sacerdote, el padre Crespi, en Cuenca, en Ecuador, que colecciona desde hace tiempo láminas grabadas por los indígenas, supuestamente, pero parecen que... muy burdas, muy... Sí, parecen muy burdas. Infantiles incluso. Donde aparecen pirámides, animales extraños, leones, que no hay leones, evidentemente, en Ecuador, en fin, este tipo de... Son como máscaras. Mira, muchas de ellas recuerdo que las vimos en el Metropolitan, el Museo Metropolitano de Nueva York. Hay algunas de esas máscaras, pero que de además, las buenas, claro. De las buenas, sí, que provenían también de la zona de Ecuador. Uh-huh. Bueno, pues todo eso, digamos que se articula de manera de que Däniken, bueno, termina convencido de que todo eso procede, son restos, son páginas arrancadas de libros metálicos que están en ese lugar. Y Däniken llega llega a la puerta, al acceso de esas galerías, pero él nunca entra.
sin embargo, leyendo su libro da la impresión de que ha entrado y de que han recorrido cientos de kilómetros. ¿Entró? ¿No entró? No entró. Vamos a escuchar una cosa y ahora me cuentas. Vamos a escuchar una cosa porque Luis te contaba algo sorprendente sobre estas cuevas. Decía que era el tema más polémico cuando le preguntabas por esto. Tiene su jugo esta respuesta sobre este tema increíble, ¿no? Vamos a ver qué le decía Luis. Es una historia muy polémica. Estuve allí por primera vez en 1968. Conocí a un hombre con el nombre de Juan Moritz, o él me conoció a mí. Él era el descubridor de la Cueva de los Tallos y junto a su abogado hicieron un documento que era una escritura. Por cierto, te la puedo enseñar. Y en ella se nos decía que en la zona baja de la cueva había increíbles tesoros hechos de oro y otros metales, incluyendo una biblioteca. Él la llamó la Biblioteca de los Metales. Así que él y yo estuvimos juntos en Quito y yo le dije, quiero bajar allí. Pero su respuesta fue interesante, porque me comentó, no puedo llevarte allí, porque si publicas esto, mucha gente seguirán tus pasos y bajarán allí también. Pero yo insistí y finalmente accedió a enseñarme una puerta lateral y acordé con él publicar solo donde estaba la puerta trasera, no la principal. Y ahí la cosa empezó a hacerse complicada. Por supuesto que estuve allí y es fácil para mí probarlo, porque tengo fotografías y vi unos extraños objetos. Eso es verdad. Juan Moritz siempre dijo, es oro, es oro, es oro. Pero después averigüé que no todo era oro. Había todo tipo de materiales. Cuando estuve allí no pude filmar, solo hacer fotografías. Y después visité al padre Crespi en Cuenca. Era un sacerdote maravilloso, un anciano con mucho sentido del humor, y me enseñó miles de objetos que se suponía procedían de las cuevas. Le creí, aunque no sé si esto es cierto o no. En mis archivos tengo alrededor de 5.000 tomas de estos platos metálicos que el padre Crespi tenía y que dijo que procedían de estas cuevas de los Tallos. Después, en Ecuador, tuve un debate público hace pocos años y me dijeron que los indios se llevaron todos los objetos de las cuevas porque varios periodistas y otra gente bajaron allí. Así que ya no debe haber nada allá abajo. Luis te dijo que estuvo y que vio objetos. Eso dice. Lo que no sabía era la agria polémica que había sobre este asunto. Yo había visto fotos de él en la entrada de la cueva, había visto incluso un cordaje, quiero recordar, bajando por una cueva que tenía como una especie de paredes lisas, ¿no? Que no parecía una cueva, digamos, hecha por la naturaleza, más bien forjada por alguien, ¿no? Fotos, es muy curiosa, por eso surge la polémica. Fotos que no fueron tomadas por Däniken, sino por una expedición del gobierno de Ecuador que quiso hacerse con toda esa biblioteca para el gobierno, ¿no? Una expedición en la que participaron varios militares que después hicieron circular esas fotos, que publicaron en libros locales que no se editaron jamás fuera de Ecuador y que demuestran 100% que Däniken, digamos, que absorbió esa información, pero él no llegó a entrar nunca. No llegó a entrar porque el acceso a esa cueva es dificilísimo. Quien sí llegó a entrar, sin embargo, es que además él lo dice de manera muy solapada en estas declaraciones, muy interesantes, por cierto, Luis, es un periodista, escritor español, que es Andreas Faber-Kaiser, amigo suyo, que además fue uno de los grandes valedores de Erich von Däniken en España, porque Faber él dirigió una revista épica, maravillosa, Mundo Desconocido, donde se publicaron muchas de estas datos. Y nada es casual, ¿qué recibíamos hoy, Carmen? ¿De una amiga de Barcelona? De Madrid. ¿De Madrid? Una amiga de Madrid, Marta Cruz, que decía que haciendo limpieza en su casa pues se tenía que deshacer de varias cosas, entre ellas Mundos Desconocidos, esa revista, y nos mandaba varios ejemplares, a cual le damos las gracias. Pero es que nos enviaba hoy, que estábamos preparando este tema de Däniken, hoy lo preparábamos y llegamos a la redacción y encontramos Mundo Desconocido. ¿Sabéis que había en la portada de esa revista de hace más de 30 años reportaje de Däniken en la jungla? Hoy, encima de la mesa de la redacción. En fin, pequeñas casualidades que ocurren cuando uno se mete en este universo. ¿Sabéis que estuvo el primer hombre que pisó la luna, Armstrong, en esa cueva? Pero a que no sabíais que hubo correspondencia interna entre Däniken y Armstrong. ¿Qué se dijeron el mago de los misterios y el primer hombre que pisó la luna? Eso a la vuelta, en Milenio 3.
Esta noche tan especial hablamos de recuerdos del futuro, que es una especie de contradicción en el propio término, pero mágico. Bueno, pues es lo que acaba de pasar. De alguna forma hemos viajado en el tiempo. Vuelven a ser las 2 de la madrugada. Esto solo puede pasar en Milenio 3. Tenemos una hora más para disfrutar de auténticas exclusivas, de las que aprendemos y con mucha emoción en la mesa, una mesa repleta de amigos. Bueno, y ahora que es esta hora mágica, que mañana estén muy atentos a Cuarto Milenio, que tenemos una visita muy especial, que un amigo, que ahora está de plena moda, Alejandro con Amenábar, su película, con Ágora, nos ha venido a visitar y nos ha contado historias también apasionantes. En cierta forma son recuerdos del futuro. Seguimos la senda de Däniken y luego Santiago Camacho y Luis nos van a contar una historia increíble de lo que está pasando en el acelerador de partículas. ¿Os acordáis? Ahí estuvo Luis Álvarez, vio cosas, ahora se habla de otras cosas, polémica de auténtica conspiración, increíble, alucinante, última hora, pero lanzábamos varias propuestas. La última era esa cueva con una especie de biblioteca de oro, donde se contaba la historia de una humanidad extinguida, una especie de legado del futuro. Däniken, que si estuvo, que si no estuvo, que estuvo en la puerta, que hizo fotos, que no. Bueno, lo que sí sabemos es que en el 76, Armstrong, ni más ni menos, Neil Armstrong, va a la cueva de los tallos. Es increíble, hay fotografías de él entrando en esa cueva. ¿Qué buscaba? Lo que no sabíamos, lo que ha sido una sorpresa, es saber que hubo una especie de fluida comunicación entre Däniken y Armstrong. Este documento, esta entrevista de la que estamos disfrutando, lo demuestra. Neil Armstrong fue allí con una expedición y después, en un periódico de Alemania, se dijo que él estaba tras mis pasos porque no había encontrado nada y fui calificado de mentiroso. Así que escribí a Neil Armstrong y tuve una estupenda correspondencia con él y me dijo que fue al Ecuador. Estuvo en las cuevas, pero nunca había seguido mis pasos. Así que él no es el responsable de lo que escribió el periodista. Pero ¿qué demonios hacía Neil Armstrong dentro de esa cueva tan extraña y peligrosa? 3 días, además, dentro de la cueva estuvo. ¿Qué buscaba Neil Armstrong? ¿Tenía que ver algo con su fe especial? ¿Qué enigma hay ahí? Lanzábamos una pregunta que es importante, como veis esta noche, y casi un sondeo sociológico para los miembros de este equipo. La pregunta era... ¿Crees que los extraterrestres nos visitaron en la antigüedad? Y la respuesta sí, un 82,8%, no, un 17,2%. La mayor parte de la gente cree que sí nos han visitado en la antigüedad. Hay que entrar en ikerjimenez.com. ikerjimenez.com y se encontrarán enseguida encuesta, debate de la directamente, semana, ya no tienen que entrar en ningún sitio, sino directamente ikerjimenez.com, encuesta. En la portada, ahí está. 82%. Hay una cosa que yo, de verdad, y esto es personal, Javier, Carmen, tú también estabas ahí, Metropolitan Museum en Nueva York, a mí esto me intrigó muchísimo. Se habló de estas láminas, quizá con la fama de estos reportajes de Däniken y de estos libros, se hicieron láminas falsas. Este sacerdote de Cuenca, Ecuador, mostraba, y eran tan rudimentarias, tan infantiles, tan naif, como unos gatos que sonreían, encarados, unas cosas muy raras. Y yo puedo decir, quizá esté equivocado, si alguien me puede sacar de la duda, que escriba. En el Metropolitan Museum, que creo que está la exposición de América más impresionante que yo he visto nunca, y he visto unas pocas, y vosotros también habéis visto, es todo tan bueno, o sea, cada pieza es tan extraordinaria lo que hay en el Metropolitan de Nueva York de América. La zona del oro, uno es que tiene que ir casi con gafas de sol, o sea, porque es que es increíble, siempre vacía, casi sin nadie, que es lo increíble también. Y en un momento dado, cuando vemos piezas de Ecuador, es que hay piezas reales que se parecen mucho, con dibujos de esos gatos sonrientes, de esas figuras, a las que o se han copiado o tienen que ver con la antigüedad de ese lugar. Armstrong, ¿qué buscaba? ¿Y esas piezas por qué están ahí? Bueno, son dos preguntas muy dispares. ¿Por qué esas piezas están ahí? Es porque forman parte de una tradición real. Se crea o no en la biblioteca metálica de Erich von Däniken, de la Cueva de los Tallos, lo cierto es que hay piezas que narran historias, son piezas metálicas, no se sabe si formaban parte de una biblioteca o no, pero son como hojas de libros y de estilo muy raro, Javier, que cuentan una muy historia. Raro. Sí, no cabe ninguna duda, y pertenecen a culturas de las que no sabemos absolutamente nada. Si vas al Museo del Oro de Colombia, de Bogotá, vas a encontrar también representaciones e imágenes que son verdaderamente sorprendentes de culturas como los Quimbaya, de los que se conoce muy poco, realmente se sigue conociendo muy poco. Y evidentemente de ese desconocimiento se sirve Erich von Däniken para armar muchas de sus teorías. Respecto a Armstrong,
el primer hombre que pone el pie en la Luna, un tipo taciturno, extraño, que incluso ahora que se han celebrado el 40 aniversario de la llegada del hombre a la Luna, de su llegada a la Luna, apenas se ha dejado fotografiar con Obama, no ha hecho declaraciones, no ha querido saber nada de la prensa y se ha vuelto a esconder en Ohio. Este personaje fue en el año 76 a la Cueva de los Tallos buscando respuestas de algo grande. Si uno llega a la Luna y culmina la hazaña humana más grande de todos los tiempos, necesita ponerse por delante otra hazaña igual de desafiante para mantenerse con vida. Y la hazaña que eligió Armstrong fue buscar esta biblioteca del origen de la humanidad. Ahí es nada. La diferencia es que la primera hazaña fue muy pública, la segunda casi secreta, ¿no? Porque no llegó a la biblioteca, evidentemente. Pero es que mientras él, y esto es una historia de la astronáutica completamente desconocida, mientras Neil Armstrong estaba buscando la Cueva de los Tallos, un colega suyo, otro astronauta, Apolo 16, James Irwin, estaba preparándose para escalar el monte Ararat para buscar la existencia, los restos del Arca de Noé. Y Irwin tiene una frase que a mí siempre me ha conmovido y que dice: tan impactante es que el hombre haya puesto el pie en la Luna como que Dios lo haya puesto sobre la Tierra. Por cierto, Santiago Camacho, compañero, Neil Armstrong, 40 años, lo decía muy bien Javier, sigue siendo el más hermético, que parece que sigue todavía en esa época de cuarentena, con el mismo rostro de esas fotos tan raras, ¿no?, de gente que ha hecho la gran proeza, el sueño de siglos. Ese hermetismo, esa frialdad, solo la rompe Armstrong en esa búsqueda extraña de la que hay fotografías, manchado con grasa, avanzando por los túneles, buscando algo que él creía que eran también esos libros del Ángel Moroni, ¿no? Bueno, es que claro, ahí está la clave de esta historia, evidentemente, son los libros dorados del Ángel Moroni y la fe mormona, que un día, de verdad, deberíamos dedicarle un programa solo a Joseph Smith, al encuentro que él tuvo con ese misterioso ser, al libro de Zafiro, que también daría mucho juego para hablar aquí, y a esas láminas de oro que él tradujo. No se sabe muy bien cómo, utilizando dos piedras que se mencionan en la Biblia. Esta es una historia fascinante, que se llaman Urim y Tumim, y que se supone que utilizó como traductor simultáneo de esa lengua antigua, ¿no? Te veo emocionado hoy, Javier, con Daniken. Es el influjo Daniken, es el influjo Daniken. Santi, hermético hasta día de hoy, declaraciones, como decía Javier, de todos los astronautas, 40 años del sueño. Armstrong, o algo vio en la cueva que le volvió todavía más taciturno y más huraño, ¿o qué ha pasado con él? No, la verdad es que ninguno de ellos, ninguno de los tres hombres que fueron originalmente en el primer viaje a la Luna son la alegría de la huerta, las cosas como son. Hay un documento que el que no lo haya visto lo tiene en internet, con un acceso muy fácil, pero yo se lo recomiendo porque es uno de los documentos visuales, yo creo, más curiosos y más impactantes de toda la historia de la conquista de la Luna, que es la rueda de prensa que dan los tres protagonistas, la primera rueda de prensa multitudinaria con multitud de periodistas, ellos tres en un estrado, y llama mucho la atención, siempre me lo ha llamado y siempre me he preguntado, hay explicaciones para todos los gustos, pero yo personalmente siempre me he preguntado qué quería decir que tres hombres que están allí para que el mundo les homenajee, para que el mundo se rinda a sus pies como los héroes que realmente eran, que han, como muy bien ha dicho Javier, culminado la mayor hazaña de exploración de la historia humana. No hay bromas, no hay sonrisas, ni siquiera hay buen ambiente. Toda esa filmación, hablando de forma muy coloquial, trasluce un mal rollito muy curioso. Y efectivamente todos ellos han mantenido desde entonces una actitud muy poco abierta de cara a la prensa y de cara al público en general. En el caso de Armstrong, muchísimo más. Y lo cierto es que efectivamente sus apariciones públicas y luego sus dedicaciones posteriores pues han sido como poco peculiares. Viajamos durante mucho tiempo, Luis, por cuevas prehistóricas en busca de una cosa que llamamos el salto infinito, y que al parecer no está bien explicado del todo. La teoría de la evolución, que nadie pone en tela de juicio, otros sí lo hacen. Hay una competencia entre científicos, pero en el fondo todos admiten, y nos hemos encargado de entrevistar a muchos de ellos, que hay una zona, nadie sabe cómo nace el lenguaje, nadie sabe cómo... es como aquellas similitudes de
explicar, incluso en la propia evolución, el salto de la primera célula al lenguaje o a las millones y millones de interconexiones del cerebro en un pequeño salto o por una casualidad. No sé qué científico lo decía, me parecía interesantísimo. Era como compararlo con un caza de combate que pasa por encima de una especie de almacén de uralita, y esas mismas piezas con el aire hacen un torbellino y acaban construyendo de nuevo la casa, o acaban colocándose de tal forma que construyen un edificio impulsadas por el aire. Era una especie de teoría así. La metáfora es que un torbellino entrara en un almacén de piezas y construyeron el avión, y automáticamente exacto, apareciera que todavía un es más caza de difícil, combate, ¿no? Exacto. No era la casa sino el propio avión. O sea, exactamente. Y dices, bueno, pues son desde luego alturas muy importantes en la casualidad. Bueno, pues Däniken en el fondo está hablando de eso. Ya no de que esta prueba sea la señal de extraterrestres en el pasado, sino que ellos dieron una palanca, ellos dieron un clic, ellos tocaron algo en ese proceso que va muy lento y que de repente da un salto que no da nadie más en la realidad, más que esta especie tan extraña que es el ser humano. Y se lo contaba a Luis de esta forma. Nosotros no venimos de las estrellas. Somos seres de este planeta. Tuvimos una evolución en este planeta. Tenemos huesos, estamos hechos de esqueleto y estamos relacionados con nuestros antepasados, los simios. Pero las antiguas tradiciones, incluyendo la Biblia, afirman que los dioses crearon a los humanos a su imagen y semejanza. Y nosotros sugerimos que fue una mutación artificial que ha cambiado la evolución en un cierto punto. Y esta mutación artificial ha dado lugar a seres inteligentes. Así, sí a la evolución, pero no completamente. Curioso esto que decía Däniken, ¿verdad? Luis, una curioso, intervención sí. en algún momento de la historia prehistórica más profunda, ese salto hacia la conciencia, el lenguaje, el arte, la simbolización, todo. Y que cada vez fue a más, porque parece que cuanto más tiempo pasa, digamos, en la evolución humana, es como si ese conocimiento se fuera acumulando cada vez más, ¿no? Bueno, no lo sé, que hay tantas formas de abordar este asunto y tan difícil de interpretar como es. Lo que es evidente es que ahí hay unas pruebas, hay unas pinturas rupestres desde la más remota antigüedad, hay unas pirámides, es decir, hay una serie de cosas que están ahí, eso es evidente, ¿no? Ahora bien, interpretar cómo se hicieron, o por qué se hicieron, o para qué se hicieron. El domingo pasado estabais hablando de Nazca, y me fascinó ese último reportaje de esta segunda serie, este segundo reportaje de la serie de esas pistas de aterrizaje, ¿no? Claro, hablaba Javier y comentaba precisamente en el plató, parecen pistas de aterrizaje desde un helicóptero. Bueno, bien, y si fuera el pensamiento mítico de toda una gente que se sentía muy sola ante un paisaje tan devastado y quisiera recordarle a los dioses que aquí estamos, ¿no? Nada más que eso, aunque fuera un trabajo tan titánico, ¿no? Y luego también hay otra cuestión, es que el hombre moderno y sobre todo desde Occidente, desde Europa, desde el despertar del racionalismo, se piensa que el hombre antiguo es tonto. Y nada más lejos de la realidad. Hablábamos precisamente que en las selvas de México observamos que el pensamiento nativo es de una riqueza y que es de un valor, de una belleza increíble, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con nuestra forma de ver la realidad, quizá tan unidireccional, ¿no? Vamos a hacer una cosa, vamos a viajar a México, si os parece, que es un lugar casi como fin de esta primera entrega de Erich von Däniken. Creo que es maravilloso escuchar al profeta del pasado, al que tanto influyó en tanta gente. Vamos a hacerlo yéndonos, si os parece, a México profundo, una losa que dio mucho que hablar. Tanto Juanje como Luis como Javier conocéis bien el terreno, ese terreno no lo conocemos nosotros. Luego acabamos con qué opina la gente de Däniken. Pero fijaos qué interesante, una de las piezas, como pieza unitaria, de las más polémicas. Däniken habló de un astronauta, de un viajero del futuro, grabado en una gigantesca losa en el corazón de la selva. Escuchamos. Es una historia fantástica porque de nuevo el público está mal informado. Fue en 1952 cuando el catedrático Alberto Ruz descubrió bajo la pirámide de las inscripciones en Palenque esta piedra. Y lo que nunca dijo en público es que este cuarto tiene 7 metros de alto y estos metros están llenos de una especie de estalactitas y era impracticable. Así que tiraron las estalactitas porque querían entrar dentro para ver la lámina o plato, que tiene 3,8 metros de largo y 2,20 de ancho y pesa 9 toneladas y sobre él está ese ser sentado.
Por supuesto, es un humano, no es un extraterrestre. Si miras de cerca, este ser tiene un instrumento en su nariz. Él usa una mano para controlar unos mandos y su otra mano para levantar algo. Está sentado en una silla y dentro de una especie de cápsula, y fuera de la cápsula, algo así como una llama sale de ella. Por supuesto, nunca fue mi idea de que este ser fuera un extraterrestre, pero los antiguos indios habían visto los llamados dioses vimanas. Los egipcios también habían visto los dioses en la Biblia. En Ezequiel, él ve uno de estos seres, uno de los antepasados de los mayas. Vieron uno de estos llamados dioses. Por supuesto, no en naves espaciales, simplemente en vehículos terrestres. Nuestros astronautas que fueron a la Luna y recorrieron la Luna en un coche lunar, los nativos no entendieron lo que estaban viendo. Así que comenzaron a cincelarlo y salió la piedra del Palenque. Y pusieron esta piedra en el suelo y gente de todas partes fue a admirar a este dios. Y solo después empezaron a construir la pirámide sobre la piedra del Palenque. Hoy, de hecho, la piedra original está aún abajo y una copia, no la piedra original del Palenque, se conserva en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México, ya que la original era tan grande que no puedes moverla de allí. Conozco todas y cada una de las explicaciones arqueológicas sobre este tema. Son muy largas y no hay tiempo para exponerlas. Y no creo ni una sola palabra de las explicaciones que se dan en los libros. La arqueología aquí dentro de una sombra, y creo en 10 o 20 años de la arqueología, y esta se acercará cada vez más a nuestras explicaciones. Es un problema de tiempo. Es cuestión de tiempo, decía al final Erich von Däniken. Y de dinero, porque está claro que hay tanto por investigar aún, tanto enterrado, tanto en las selvas que vimos. Y tan pocos medios, ¿verdad? Y tan pocos medios. Bueno, y ya te digo, y un montón de cosas sin tocar. Ten en cuenta, por ejemplo, que Chichén Itzá, que digamos es el icono del México maya y la ciudad más visitada que hay allí, pues está reconstruida ni en un 30%, un 40%. Sí, pues, el Chichén Viejo, claro, tienes que ir a caballo, por ejemplo. En la ciudad de Cobá, por ejemplo, que está a 100 kilómetros de Chichén, donde dice Juanje, hay un 1% de pirámides restauradas, ¿vale? Esto significa que hay como, vamos a poner una cifra, 15, vamos a decir así, o 20, por ejemplo, ¿no? Pero es que cuando uno entra en la selva con uno de ellos, con un nativo, y te lleva y vas viendo, mira, ves esos árboles ahí que cubren tal, es otra pirámide, mira, ya hay otra y otra. ¿Cuántas hay en total? Te dice, bueno, que hayamos localizado 6.000. Te quedas absolutamente sobrecogido pensando Cahuachi, la gran... ¿Cuántas pirámides vimos, no? En el sur del Perú, sí, en la ciudadela de Cahuachi, había decenas y decenas y decenas de pirámides bajo ¿cuál? la tierra, ¿Qué que no se habrá podían ahí? excavar. Hablando de pirámides, supuestamente era la más alta del mundo, la pirámide de la Danta en el Mirador, aunque no se ponen de acuerdo, 192 metros, y el Mirador no se excavó nada, pero hay otros arqueólogos mexicanos que dicen que en extensión, bueno, de pirámide más alta sería el Mirador del mundo, salvo las chinas, que a las que no podemos llegar. Oye, de todas maneras, pensad que hasta hace muy poco tiempo las pirámides de Teotihuacán, y digo poco tiempo, relativamente, no se conocían. Es decir, cuando Hernán Cortés pasa por al lado de las pirámides de Teotihuacán, no las ve, y hoy es un gran centro ceremonial porque eran colinas, y es Porfirio Díaz, presidente de la República, general, el que las desentierra para una campaña electoral. Sí. Es decir, que bueno, en fin. Te iba a comentar que una vez que estuve en Yucatán hablando con algunos arqueólogos, me dijeron, la ciudad maya más grande de todo Yucatán, de toda la península, que está justo en la frontera entre el estado de Quintana Roo y Yucatán, es Chicxulub. No se ha excavado absolutamente ni un gramo de tierra. O sea que Däniken tiene mucho terreno. Hombre, fijaos, Cahuachi, Göbekli Tepe, lo que está pasando ahí, que llegamos y parecía el inicio del Exorcista, 3 tíos con su té y todo por excavar, montes por excavar, donde debajo hay cosas, estructuras. El verano pasado en Chile y este verano en Perú y en Turquía, ¿cuántas momias hemos visto en cajas de frutas? ¿Cuántos esqueletos increíbles que no hay medios para nada? O sea, no tienen medios para nada. Yo pienso que la clave de Däniken son dos cosas clarísimas. Una es
que lo que nos cuenta podemos ir, verlo y tocarlo, como es por ejemplo las cuevas de Capadocia o las pirámides, o los SOPAR, objetos fuera de tiempo cuya tecnología nos desafía, y luego lo mezcla con algo que es para mí ya genial para hacer esa especie de sopa de lo sagrado, que son los textos sagrados. Y es que claro, si tú tienes los textos Sopa de lo sagrado, me ha sopa de lo encantado sagrado, efectivamente. Es que claro, te hace replantearte muchas cosas porque vas, ver las pirámides, ver los lugares, te lees la Biblia, o por ejemplo te lees los textos sumerios y dices los Anunnaki, los que bajaron del cielo a la tierra, ¿no? El tema de Palenque y del astronauta es un poco distinto Pero porque... que te das cuenta que todas las culturas tienen ese pasado mítico donde Sí, alguien sí, llegó sí, de sí, fuera sí. y dio el conocimiento. Me gustaría que hablar este dossier Daniken y que Javier nos contara una escena que a mí me impresionó muchísimo. Le voy a pedir a Yeray que nos ponga algo de Apocalipto que tiene que ver con México. A mí me impresionó mucho en una de esas escenas que teníamos. Me impresionó por la emoción, ¿no? Por lo auténtico. Y es una simple visión, pero esa visión puede inspirar a muchos. Puede inspirar a muchos a que se acerquen a la arqueología, a que se acerquen a algunas piezas y se acerquen de otra forma, que en el fondo es lo que Daniken quiso transmitirnos. Oye, acercaos a la historia remota como si fueseis niños y con otros ojos, y enamoraros de estas cosas, porque las hicieron personas que soñaron, vivieron y murieron con una fe en el más allá que nosotros hemos perdido. Javier un día me contaba una visita que hizo, fíjate cómo suena esto, y a ver cómo suena esto. Y me estoy imaginando un día de lluvia, un día en México y un día de esos impactantes y escalofriantes y que no se olvidan y que tienen que ver con la arqueología. Bueno, sé exactamente a lo que quieres que me dirija, pero bueno, lo voy a hacer. Efectivamente fue una de mis visitas a la Ciudad de México DF, el Distrito Federal, donde siempre es visita obligada, en parte por culpa de Erich von Däniken, un recinto que está en uno de los mejores barrios de la ciudad y que es el Museo Nacional de Antropología. Probablemente sea, y lo digo de verdad, con el corazón en la mano, probablemente sea el mejor museo del mundo, el más desconcertante y el más rico. Ese museo era aquella tarde mi objetivo. El cielo de Ciudad de México estaba encapotándose a gran velocidad y me sorprendió mucho que a medida que me iba acercando a ese lugar, el lugar estuviera prácticamente vacío. Incluso llegué a temerme que el museo estuviera cerrado y que mi visita iba a ser colmada con el fracaso, cosa que me ha pasado ya en varias ocasiones. Bueno, estaba pensando en que si la lluvia descargaba sobre mí, iba a hacer todavía más difícil mi visita y llegar al lugar, cuando uno de los rayos de aquella tormenta que estaba dibujándose en el horizonte ilumina un gran monolito de piedra que hay justo a la entrada del museo, que es el dios Tlaloc, el dios de la lluvia. Yo me asusté porque claro, ya iba muy sugestionado. Cuando entro en el museo y me dirijo justo... atravieso todo el museo y el patio enorme que tiene ese lugar y me dirijo justo a la sala azteca, al fondo del recinto, atravesando un lago y unas columnas que hay allí increíbles, y los rayos siguen todavía iluminando el lugar. Me encuentro dentro del museo, en medio de todas las piezas de sacrificio aztecas, solo, con solamente la visión del famoso calendario azteca, que no es tal, que es una piedra de sacrificio, que me estaba mirando diciendo, este es el lugar de los dioses, ¿no? Bueno, pues evidentemente esa imagen, en cierta manera, fue construida por ese genio que es Erich von Däniken, que además nos ha hecho, independientemente de estar de acuerdo o no con sus ideas, aprender muchas cosas del pasado. Y nos ha hecho incorporar, o al menos en mi caso, incorporar términos de la antropología que de otro modo serían oscurísimos. Términos, por ejemplo, como dioses instructores. Todas las culturas antiguas se refieren a la existencia de esos dioses instructores venidos del cielo que enseñaron a nuestros antepasados a plantar y a cultivar plantas, a cultivar todo tipo de vegetales, a domesticar animales, a organizarnos socialmente, a construir todos los grandes edificios, saltos. Todos. Los dioses instructores. Y otro término que es fundamental en la trayectoria de Däniken y que creo que cierra muy bien este homenaje a Erich von Däniken, que es culto cargo. Culto cargo es algo que la antropología estudia al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando descubren que en la Polinesia y sobre todo en el área de las islas del Pacífico, algunos de esos lugares han sido utilizados como lugares de aprovisionamiento para las tropas norteamericanas en su acoso a Japón, y que han tomado contacto esas tropas de manera violenta
con las tribus aborígenes que nunca habían visto a un hombre blanco, y de repente, cuando desaparecen esos norteamericanos, en las islas, los que han quedado allí, los nativos, recuerdan el paso de esos soldados como auténticos dioses. Llegan a mantener las pistas de aterrizaje limpias, a construir aviones de paja y pasearlos ceremonialmente, aguardando el regreso de los dioses. Y Däniken se plantea muy inteligentemente si eso que ha sucedido en pleno siglo XX no ha podido haber sucedido en el siglo XX a.C. o en el siglo 40 a.C., con el contacto de una civilización tecnológica muy desarrollada y nuestros más remotos antepasados, y que de ahí surgen todas nuestras religiones. Yo estoy convencido de que mucha gente va a redescubrir a Däniken a partir de esta noche tan larga y con esta anomalía, en el regreso al futuro. Yo estoy seguro que muchos van a ir a por sus libros, que muchos luego descubrirán que algunas pequeñas cosas eran errores de percepción, errores de la emoción a veces. Pero caramba, como tantas veces, a pesar de la crítica, porque hubo muchos que incluso hicieron libros como Ernst von Kuhn y tantos otros queriendo hacerse pasar por Dänikens, pero que en el fondo criticaban a Däniken. Nadie se acuerda de ellos. Realmente la fuerza de Däniken es que su mensaje se mantuvo, su emoción contagió a muchos. Esa visita al Museo de México nunca hubiera sido igual sin Däniken, y todos los que estamos aquí, de alguna forma, más o menos, hemos sido influidos por ese maestro, ¿no? Que se equivocó, yo creo que como todo el mundo, pero ahí está su legado, un legado que trascenderá el tiempo, y quizá, como él decía, es cuestión de eso, de tiempo. Dentro de 2-3 siglos somos incapaces de ver qué pasará dentro de 3 siglos. Muchas de sus preguntas, que algunas ya se han respuesto afirmativamente, se han respondido de una forma tremenda, pues seguirá ocurriendo y descubriremos más cosas. La arqueología, el pasado tiene mucho que revelarnos. Javier, ha sido un placer, un honor hacer este viaje contigo, subirnos en la nave del tiempo y el espacio, viajar en estos libros que están aquí físicamente y reivindicar al maestro Däniken porque lo es. Bueno, es un viaje de letras, así que cualquiera que se anime a hacerlo, que se dirija a las librerías de viejo, a las librerías de antiguo, de libros antiguos, que pocas veces se reivindican, ¿no? Y que creo que es un negocio maravilloso que todavía sigue existiendo. En la Cuesta Moyano, aquí en Madrid, por ejemplo, hay un montón de libros de Erich von Däniken. Sí. Que los busquen, que los lean, que se asomen a ellos, o en bibliotecas. Hoy el suizo no tiene editor todavía en español que traduzca sistemáticamente sus obras, es una pena. El último libro tiene un título que impresionante, es sí. Que no está en castellano, que es La historia está equivocada. Casi nada. Juanje, ¿recomendarías un libro de Däniken? ¿Uno que te gustó, que te impresionó? Hombre, yo el primero que me leí, que fue El recuerdo del futuro, hace muchísimos años, porque el libro, si me lo recuerdo, es de 1970. Sí, 68, vamos, pero por ahí. Sí, por ahí, y yo creo que me lo leí con 14, 15 años. Y se hicieron 2 películas importantes, Regreso a las estrellas, donde había frases tremendas, ¿no? De acuerdo, no hay extraterrestres, con una imagen de Tassili, que fíjate, no hemos hablado de Tassili, pero ¿qué hace este ser con cabeza bombada? O sea, era Däniken puro. A mí lo que me hizo von Däniken, y luego ya me hizo un poco la cabeza polvo, que así estoy, fue en la película de Indiana Jones, me hicieron intentar vivir la arqueología y vivirla siendo un niño, porque no hay nada más maravilloso que leer y estar en los lugares que hemos descrito. O sea, eso es lo que me empujó Däniken, y estas obras de cine que pueden parecer un poco infantiles, pero que a mí no me importa reconocer públicamente que me encanta ser un niño. Para nada, desde luego, Däniken ha hecho mucho por nosotros. Luis Álvarez tuvo un encuentro, hemos podido hablar con él y nos mandaba ese saludo. Oye, repetimos ese saludo mítico que nos ha emocionado a todos. Es el primer documento, Geray, el primer saludo de Däniken, que lo hacía, por si os incorporáis ahora, para toda la audiencia de Milenio 3. Erich von Däniken. ¿Con qué energía, además? ¿Con qué energía? Esa es la clave. ¿Sabes una cosa, Iker? Me quedé con una sensación después de entrevistar a Däniken, y es que él sabía mucho más, pero no podía decirlo. Fíjate, por una especie como de vergüenza a descubrir las cartas de un gran jugador de póker. Qué grande, Erich von Däniken, y qué grande todo el equipo que está aquí. Este era el saludo para Milenio 3, para todos vosotros, amigos. Good afternoon, Milenio 3. I am very, very happy and I am very grateful to give a great and big salute to all my Spanish listeners and to all my Spanish readers. And I am happy to be at least with my voice. Bye bye. Bye bye, amigo Däniken, un grandioso abrazo el que nos manda, y encantado de estar con los oyentes y con los lectores. Reencontraos con Däniken, la aventura merecerá la pena. Como aventura es tener aquí al maestro Javier Sierra. Como siempre, amigo, mañana tenéis un viaje. Está aquí Eva también con nosotros. Eva, gracias por estar con nosotros. Y hasta la próxima, compañeros. Muchas gracias. El viaje como continúa. Siempre. El viaje continúa, siempre continúa.